Bien, buenas noches. ¿Cómo estamos? Y de vuelta con esta clase de contratos. Esperamos un momento que se conecten sus compañeros para poder iniciar esta semana número 2. Los que ya tienen que tienen sus diapositivas, súbanlos al UTP más Class a la semana número 1, porque solamente de los 50 y tantos que somos, solamente veo que 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 han subido. Así que suban, por favor, a su plataforma. Bien. Mientras que se van conectando sus compañeros, iniciamos esta segunda semana de teoría general del contrato, enfocándonos en hacer un repaso de lo que venimos analizando en la semana uno y luego de ello las teorías, tres teorías importantes que son fundamentales entenderlas, comprenderlas y observarlas en la realidad. Si es que realmente en el trabajo de venir de cada uno de nosotros, que en cualquier circunstancia tenemos un contacto con los contratos, evidenciamos cómo estas teorías tienen una tingencia real y actual. Para ello, siempre es preciso establecer cuál es el logro del aprendizaje de esta segunda semana. Es que ustedes al finalizar esta unidad conozcan los conceptos de contratos, la necesidad de los contratos en el desarrollo de la sociedad, así como su estrecha vinculación con otras figuras o instituciones públicas. Siempre es importante comenzar con hacer la pregunta si queda una duda, una inquietud sobre los principios respecto a la clase pasada. Bien, si no hubiese una duda, siempre es necesario tener en cuenta que lo que vamos a ver el día de hoy son estos principios que ya habíamos analizado en la clase de la semana uno y vamos a complementarlos con las teorías que respaldan estos principios o que complementan estos. Siempre la utilidad de esta sesión es enfocar que nos ayudará a comprender la importancia de los contratos y su aplicación de los principios que lo conciernen. Decíamos que en el artículo 1351 definía, e inclusive habíamos leído en la clase anterior, cómo se definía el contrato. Importante tenerlo en cuenta. Decíamos que era un acuerdo de voluntades de dos o más sujetos para crear, modificar, extinguir, regular una relación jurídica, pero de índole patrimonial. Dentro de este planteamiento, si bien es cierto, había una significación, una definición sencilla, contiene abarca muchos contenidos, congrega muchos contenidos. Decíamos que la necesidad de la pluralidad de las partes involucraba la responsabilidad de ambos de los sujetos. Decíamos que tiene que tener un índole patrimonial,
Decíamos que había la buena fe dentro de estas relaciones para crear, regular, modificar o extinguir una relación, ¿no? Y aquí un esquema en donde podemos comprender cómo se compone esta noción, ¿no? Que surge siempre de un acuerdo de voluntades de ambas partes, dos o más sujetos, decíamos, un acuerdo de dos o más, que ambas partes planteen cuál va a ser la norma de juego, pero siempre tiene que tener una connotación jurídica, ¿no? Y que tiene que estar establecido en nuestro código. Es decir, que el código respalde esta formación o esta comprensión de relaciones bilaterales. No podríamos hablar de contratos si es que simplemente nos quedamos en la idea de que es la manifestación de dos personas, su voluntad de dos personas. Esta manifestación no puede ser ajena a lo regulado, a lo positivizado en nuestros normas. E inclusive no puede contravenir determinados derechos, como lo habíamos, inclusive ustedes han estudiado en lo que es el acto jurídico, ¿no? Entonces, esta relatividad que busca las relaciones jurídicas sí se va a lograr. Pero ¿qué pasa cuando está fuera del orden jurídico? Es decir, supongamos que hacemos un contrato para abastecernos de un órgano de una persona, ¿no? Yo hago un contrato con otra persona en donde le digo, te voy a pagar $30.000 por tu riñón. Hacemos el contrato, con firmas legalizadas, imagínate, firmas legalizadas. Pero la pregunta es, si yo incumplo con ese contrato, no pagué y me dio el riñón, él podría iniciar un proceso judicial por incumplimiento de contrato. ¿Podría darse? ¿No podría darse? ¿En qué medida sí? Iríamos por una indemnización, pero no por consecuencia de incumplimiento contractual, ¿no? Sino por un daño que se ha hecho físico y que esta persona iba a recibir una contraprestación, pero no por el ámbito de el contrato como tal, porque escapa del ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces, al no ser negativo, al ser negativo, no produce relaciones jurídicas y hay una relevancia marginal, ¿no? Y se va a analizar según sus circunstancias. ¿Para qué nos sirve? Siempre y cuando nos orientemos lo que hemos venido trabajando en la primera semana sobre los principios y que ustedes gratamente en la parte práctica han podido ahondar esos conocimientos y nos van a compartir el día de hoy respecto a esta figura que engloba sus exposiciones dentro de las casaciones que han podido analizar. Habíamos visto entonces este principio de autonomía privada, en donde la voluntad de las partes este, prevé una necesidad de priorizar, ¿no? Decíamos que la autonomía privada de la voluntad de las partes se respeta, siempre y cuando regresamos a cuando ustedes llevaron procesal civil uno o inclusive han llevado los principios generales del derecho cuando llevaron civil uno, derecho de personas, no contravenga el orden público ni las buenas costumbres, ¿no? Principio general. Si bien el Estado peruano permite la autonomía privada, que puedan dos o más personas realizar cualquier tipo de contratos, estos contratos no pueden vulnerar el orden público, o sea, vulneración de derechos, ni las buenas costumbres propias de un país, ¿no? Entonces, ¿cuál es el concepto moderno de esta autonomía privada? Hay un doble planteamiento. Antes, el Estado peruano, el Estado como tal, conocido, histórico, había una heteronomía. Es decir, el Estado te decía cómo pueden ser los contratos y cómo se van a regular estos. No había una facilidad o permisibilidad que las partes libremente
puedan contratar bajo sus propias normas de juego. A eso se refiere la heteronomía, ¿no? En donde el contrato del Estado peruano, el Estado como tal, perdón, tiene una autoridad por encima de la voluntad de las partes. Mientras que la autonomía da una permisibilidad de que las partes puedan libremente contratar, ¿no? Es el planteamiento moderno, este que ya quedó desfasado. ¿Dónde encontramos esta afirmación de la existencia de la autonomía? Pues entonces nosotros vamos al artículo 1354 de nuestro Código Civil y nos precisa que las partes pueden determinar qué cosa, de qué manera, libremente, libremente, importante el tema de la libertad, el contenido del contrato. Las partes pueden sentarse con total libertad a plantear cuáles van a ser las normas de juego del cumplimiento contractual entre ambos. Los plazos, la cuantía, los intereses, ¿no? Dependiendo del tipo de contrato que se va a realizar. Pero, como dice el artículo, siempre que no sea contraria a normas legales de carácter imperativo, es decir, que no vulnere derechos. Profesor, yo voy a un banco debido a que me llegó un mensaje que tengo la posibilidad de adquirir un crédito. Entonces me acerco al banco porque justo necesito ese dinero, que me dan las facilidades para pagarlo en cuotas y suscribo pues un pagaré con mi firma como güey. Prestaste 50.000, 70.000, 100.000 soles. Pero debido a inconvenientes no pudiste cumplir más de dos cuotas consecutivas. Entonces te das con la sorpresa de que el banco te inicia un proceso judicial de obligación de la suma de dinero, ¿no? Entonces busca embargar de tus casas, embargar tu vehículo, embargar tus cuentas. Pero profesor, yo solamente le debía ya 20.000 soles, sin embargo me parece que le debo 40.000. Están haciendo un uso abusivo del derecho, están cobrando intereses altísimos. Sí, podríamos decir que en un momento que sí se evidencia ello, ¿no? Pero ¿por qué el Estado peruano permite eso? ¿Por qué permite que los grandes barcos, los grandes bancos se beneficien económicamente, vulnerando determinados derechos de las personas? ¿No? Digo, en primer lugar, los bancos, las cajas, las entidades que prestan, asumen un riesgo, ¿no? No te conocen, como para decir, ah, es mi amigo, yo sé que me va a pagar, ¿no? Asumen un riesgo. Ese porcentaje de riesgo se va a evaluar en base a tus ingresos, se va a evaluar en base a tu régimen laboral, se va a evaluar en tu estilo de vida, ¿no? Entonces se evalúan ellos todo ese conglomerado y en base a eso te dan cuánto plata puedes recibir y qué porcentaje de interés vas a poder pagar, ¿no? Pero evidentemente, en caso de incumplimiento, ellos prevén, dentro de los límites normados por el Estado peruano y la SBS, cuál es el interés máximo que ellos te pueden cobrar, ¿no? La usura en nuestro Código Civil está sancionada. Entonces, ya llegaremos a esa parte respecto al contrato, en la parte especial. Pero involucra también que hay determinadas limitaciones. Entonces, si bien es cierto, ustedes pueden decir desproporcional, vulneratorio de los derechos, transgrede las posibilidades de las partes intervinientes, también vemos como nuestro código nos dice, la única limitación es que contravengan normas de carácter imperativo. El hecho de cobro de intereses altos, no se puede considerar un tema vulneratorio de derechos, a menos que exista una cláusula o, evidentemente, normas vulneratorias. Ya
sus compañeros, que no sé si les tocaba eso, pero hay que tomar en cuenta esa figura. Por ejemplo, eh, bueno, después de exposición creo, para cuando de repente no le toque, de repente vaya a exponer un caso yo que le toca a un grupo, entonces le voy a quitar la oportunidad. Entonces mejor el ejemplo lo puedo pasar para después. De la misma manera, el título preliminar de su el título, el artículo 5 del título preliminar establece que es nulo todo acto jurídico, estamos hablando de los contratos, contrario a la ley que interese el orden público o las buenas costumbres, ¿no? Es lo que decíamos. Y cómo se complementan estas dos normativas, tanto el título preliminar como el artículo 1354 de nuestro Código Civil. Decíamos también el pacta sunt servanda, el principio de la vinculación, fuerza vinculante, donde encontramos, doctor, ese principio, el anterior principio sobre el tema de la autonomía privada, lo encontramos en el 1354 y la fuerza vinculante lo encontramos en el 1361. ¿Qué nos dice este artículo? Que los contratos son obligatorios cuando se haya o en cuanto se haya expresado en ellos. O sea, lo establecido en esos contratos obedecen a las partes que lo vinculan. Profesor, pero ¿hay tipos de contratos? Claro, hay tipos de contratos. Ya veremos qué tipo de contratos existen, ¿no? En donde inclusive simplemente, mientras que en unos contratos las partes libremente plantean las cláusulas contractuales, hay otros contratos simplemente de adhesión en donde la parte débil, llamémoslo así, se acepta el contrato en la forma como está. No se involucra en el diseño, no se involucra en las cláusulas, no se involucra en su dación. Sin embargo, también hay beneficios respecto a si en ese contrato existe algunas cláusulas vulneratorias, también existe una posibilidad. Y la exposición de motivos de este artículo, es decir, cómo en 1984 plantearon la idea de este artículo, es que lo que se buscaba es que el contrato sea ley entre las partes, ¿no? Y el principio de relatividad, ya lo habíamos hablado, pero igual siempre es bueno recordarlo. El principio de relatividad es que el contrato solo surge efectos directos entre las partes que manifiestan su consentimiento. Importante, ya lo habíamos dicho. ¿Qué puntos importantes tener en cuenta? Sobre estipulación a favor de un tercero. Si un contrato establece un beneficio para un tercero y éste acepta antes de que sea revocado, puede exigirlo legalmente, ¿no? El caso típico de seguros. O, por ejemplo, el caso más sencillo respecto a esto, a pesar, doctor, la relatividad es que beneficia a mí directamente, porque yo estoy involucrado en el contrato. Pero ¿qué pasa si un padre de familia quiere hacer un contrato con un gimnasio para beneficiar a su hijo? O yo tengo mis hijos, tengo mi esposa, contrato yo un seguro, no para beneficiarme yo, sino para beneficiar a mi esposa y a mis hijos. Profesor, entonces desaparece el principio de relatividad que solamente yo debería beneficiarte porque yo soy el que suscribo el contrato. No, sino la idea es que hay momentos en donde ya vamos a ver sobre la intervención de terceros en los tipos contractuales, que es de tres formas, pero involucra la figura que también cabe la posibilidad de beneficiar a un tercero, obligar a un tercero o que un tercero reemplace mi figura contractual dentro de esta relación bilateral. Y los efectos reflejos o indirectos nos dice que aunque el contrato no obliga legalmente a terceros, sí puede generar consecuencias indirectas. Por ejemplo, el deber de respetar o reconocer su existencia dentro del tráfico jurídico. Y el principio de consensualidad, que ambas partes se ponen de acuerdo, que nos dice el artículo 352. Los contratos se perfeccionan por el consentimiento de las partes. Si no hay consentimiento, no podemos decir que hay un contrato. ¿Cómo demostramos ese consentimiento? Con la suscripción del contrato.
No dice, excepto aquellos que además deben observar la forma señalada bajo sanción de autoridad. Por ejemplo, la donación, ¿no? La donación, el mismo artículo de la donación nos dice que si es que no se eleva a escritura pública, los contratos de donación de bienes inmuebles, estos son nulos de pleno derecho, ¿no? Y siempre tener en cuenta que la manifestación de voluntad en los contratos puede ser expresa, tácita y ficta, ¿no? Expresa cuando decimos, manifestamos, hablamos, exteriorizamos la voluntad. Sí acepto, sí quiero, ¿no? Expresa. Tácita es que se sobreentiende que estás aceptando, ¿no? De repente vas a un mall, ¿no? Vas a un supermercado, entras al supermercado, no hablas nada, entras, coges los productos, pagas, no tienes ninguna conversación con nadie, o sea, vas a la zona de autoservicio, donde tú pasas tu tarjeta y pagas solito, ¿no? ¿Hablaste con alguien? ¿Expresaste algo? ¿Dijiste algo? No. Pero tácitamente se está entendiendo que al tú pagar el valor del bien, estás aceptando esta contraprestación. Y ficta, en donde no hay ninguna manifestación, que con tu omisión de emitir un pronunciamiento estás aceptando esta figura, ¿no? Hay un planteamiento también sobre la complementud de la estructura. Hay un principio de unidad contractual y un principio de acuerdo contractual sustancial, en donde se busca que algunos plantean, por un lado, que el contrato debe ser uno e íntegro en su totalidad, por lo tanto debe cumplirse plenamente, y que eso va en contraste con el principio de acuerdo contractual, en donde si bien es cierto el contrato está estructurado y debe de obedecerse en la forma como se dio, por otro lado también permite que haya un acuerdo entre las partes y pueda modificarse en el tiempo ese tipo contractual, si es que ambas partes se pueden, ¿no? Mientras que el consentimiento contractual decíamos que era un acuerdo total sobre las cláusulas principales y secundarias. ¿Dónde encontramos esa completitud, esa complejidad, esa unidad contractual? La encontramos en nuestro artículo 1359, que nos define que no hay contrato mientras las partes no estén conformes sobre todas sus estipulaciones, aunque la discrepancia sea secundaria, ¿no? Evidentemente, algunos puntos nunca vamos a estar en total de acuerdo, pero si tú suscribes este contrato de compra-venta o este contrato en general, el contrato que sea, y aceptas las cláusulas contractuales, se entiende de que hay una aceptación. Pero si existe una cláusula vulneratoria de derechos, no existe una obligación de obedecer o de cumplir, ¿no? Y el principio de calificación objetiva nos dice que hay que saber diferenciar, y en este caso, por ejemplo, que la calificación es un juicio de puro derecho, ¿no? Donde analizamos la norma como tal, analizamos el contrato, sin entrar subjetividades de lo que nos puede parecer o no. ¿Qué nos dice? La nomenclatura, nomen juris, o sea, de puro derecho, que las partes le atribuyen a la manifestación de su voluntad, no es vinculante para los órganos jurisdiccionales a la hora de calificar dicha manifestación, ¿no? Lo que ellos puedan conversar, de lo que puedan plantear, no es vinculante si es que no estableció en el contrato. Pero, ¿qué pasa entonces, profesor, si yo encuentro dentro del contrato cláusulas ambiguas que no se entienden, ¿no? Por ejemplo, en la parte superior derecha, ustedes pueden ver un ejemplo que pongo, dice, el arrendatario debe pagar la renta mensual de 500 soles antes del día 5 de cada mes, ¿no? Parecía entendible en donde supuestamente el arrendatario debe pagar la renta.
mensual de 500 soles antes del 5 de cada mes. Es decir, hasta el 4 debe entenderse así, debe entenderse que hasta el 5 de cada mes tiene para pagar. Entonces, frente a esa duda, nos dice, ¿qué debemos hacer cuando puede existir una ambigüedad? Ambigüedad, no una cláusula vulneratoria de derechos, sino una ambigüedad en donde no se entiende qué es lo que quiere decir esta cláusula. Primero, principio de conservación del contrato. Decíamos que el contrato se respeta en las cláusulas como está. Ok. ¿Qué nos dice este principio? Que si una cláusula admite distintos sentidos, o sea, diferentes interpretaciones, como le decía en ejemplo, debo pagar la renta hasta el 5, antes del 5. ¿Cómo se debe entender? Dice la afirmación del principio de conservación del contrato, es que debe interpretarse de manera que produzca los efectos y no sea ineludible, o en este caso, que el contrato deje ser cumplido. Entonces, lo importante, en resumidas cuentas, el principio nos dice que lo que buscamos es que el contrato permanezca, que el contrato se cumpla, que llegue a su fin. Si yo quiero hacer un contrato de compraventa y yo quiero recibir un bien y la otra parte quiere recibir su dinero, lo que buscamos es eso. Si encontramos a una cláusula que no se entiende bien, por ejemplo, el tema de los pagos, supongamos que el vehículo o la casa lo vas a pagar en armados y pones antes de 5 cada mes, lo que se debe entender es que lo que se busca es que cumples con pagar tus cuotas dentro del plazo establecido, en base al principio de conservación. Lo que no puede hacer es pasarte de esa fecha, ¿no? El segundo principio era sobre interpretación sistemática, donde las cláusulas deben interpretarse una con otras, atribuyéndole a las dudas el sentido que resulte más beneficioso en conjunto, ¿no? Cómo se deben interpretar las normas de manera complementaria. El contrato no se debe interpretar cláusula por cláusula de manera separada, sino el contrato en su totalidad, que es lo que se busca. Y evidentemente lo último, las costumbres y el uso del lugar. Cómo normalmente se llevan a cabo esos tipos contractuales es como se debe respetar y aplicar. Un ejemplo práctico, pues también ponía, era que en un contrato de suministro, es decir, donde el suministrante va a entregar un producto de manera periódica al suministrado, se establece productos de condiciones óptimas. En donde llegue el contrato, se entregará productos en condiciones óptimas para el suministrado. Si esta expresión de productos en condiciones óptimas se considera ambiguo, el intérprete, es decir, los sujetos que intervienen en el contrato, pueden considerar otros términos del contrato o las prácticas del sector para entender qué significa óptimo. De repente, óptimo se entiende, si nos referimos a fruta, que no esté en mal estado, o que no esté aplastada, o que cumpla con un determinado color o tamaño, ¿no? Entonces, no solamente si vamos a leer la cláusula que diga, se entregará manzanas en óptimas condiciones. ¿Y ahí qué se entiende por óptimo? Para mí, suministrante, óptimas condiciones es que simplemente sirva para comer. Mientras que para el suministrado, para mí, según las cláusulas, el contrato en general, es decir, leer sistemáticamente el contrato, es que óptimas condiciones se refiere a un tamaño, a un color, a una calidad, a una forma de pasarse, etcétera, ¿no? Entonces vemos cómo lo que se busca en los contratos es al final su cumplimiento, pero no lo podemos leerlo de manera aislada, sino íntegramente. Y pueden leer también esta casación del santo donde pueden entender. Y finalmente el principio de buena fe, que habíamos ya hablado sobre esta figura, ¿no? Tiene que ser de manera objetiva, no de manera subjetiva. Hay dos estas figuras, ¿no? De manera objetiva siempre se va a primar el principio de buena fe.
¿Dónde encontramos este principio de la buena fe? En nuestro artículo 1362, donde dice los contratos deben negociarse, celebrarse, negociarse, es decir, la etapa precontractual, celebrarse, la etapa contractual, y ejecutarse, la etapa de las obligaciones, según las reglas de la buena fe. O sea, en todo momento el contrato debe primar esta buena fe y el común intención de las partes, es decir, lo que las partes acuerden, ¿no? Bien, hasta aquí nos quedamos en la parte teórica para poder tener tiempo de sus exposiciones. Son exactamente las 9:30. Después, si terminamos con tiempo, seguimos con los principios que nos faltan relacionados al objeto del contrato, ¿no? Y cuál es este objeto, así como la forma y formalidad que debe contener el contrato. Bien, entonces voy a revisar si es que ya en la plataforma han podido todos subir sus trabajos de la semana 1. Voy a decirte que solamente han subido, vamos a ver si es que esa cantidad ha variado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Ya han subido más. ¿Quiénes no han subido? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. También casi la mayoría también no han subido. Por favor, los que están presentes, pasen la voz a sus compañeros que suban, porque supongamos que vamos a dar clic a este primer trabajo. En esta casación, ¿no? Por ejemplo, aquí no puedo ver quiénes son los integrantes para poder calificar. A casar, ¿no? Por ejemplo, acá, 3, 4, 5, 6, 7, 8 integrantes. De 8 integrantes, no sé si todos han subido su trabajo. Verifiquemos, a ver. Becerra, Becerra subió, Esquivel, Esquivel subió, Ñaupa, Ñaupa, o sea, María, Aramburu subió, Valle, también, ah, subió, Mitma, Mitma también subió, y Mosque, Mosqueira, Carmen, Carmen. Ahí el orden del Carmen Mosqueira, no ha subido, pero no entregó. Mosqueira no ha subido, por ejemplo. Entonces, ¿cómo le voy a poner su calificación? Por más que yo quisiera ponerle calificación, pues sí, no subió, pero sí no ha subido. Bien, entonces comencemos. Primero comenzamos con grupo voluntario. El grupo voluntario que desee exponer primero. Roberto, Víctor, levantaste la mano. A ver. Juan, Doctor, buenas noches. ¿cómo estás, mi estimado? Acá estás. Sí, doctor, nosotros somos el ¿Puedes dejar grupo de... 2. Somos el grupo 2, doctor. Buenas Ok, noches. puedes compartir la pantalla. Ok, doctor. ¿Me Bien. nota, doctor? Sí.
Cuéntanos, dejamos en tus Bueno, manos. doctor, nos ha tocado, doctor, exponer la casación número 1195/2018. Somos 8 integrantes, ya hemos subido, creo, todos ya la mayoría de los compañeros. Ya lo reviso, ya lo reviso. Si otro le leo los nombres: Castro Solís Cristian Abel, Fernández Guamaní Clay Mónica, Medrano Villanueva Zarela Maritza, Riveros Bedoya Víctor Manuel, Hinojosa Belino Rubén Darío, Marín Paico Luis, Jayali Cailligua Rolando, Caguana Fernández Víctor Hugo, mi persona, doctor. Sí. Adelante. Eh, Bien, doctor, antes de hacer las diapositivas, quiero hablar acerca del contrato, ¿no? Eh, Mm, el contrato, doctor, es un acuerdo, ¿no? Un acuerdo de, de dos o tres personas, ¿no? Destinado a crear eh, o regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales, ¿no? Y, eh, y también vemos que tiene sus elementos, ¿no? Esos elementos son el consentimiento de las personas que tienen que estar de mutuo acuerdo. Y todo tiene su objetivo, ¿no? Al llegar a un objetivo, ¿no? Y la causa también, ¿no? La causa, ¿no? La causa del contrato. ¿Cuál es la causa? La, la razón. Y por último, doctor, que la forma, en algunos casos, ¿no? En algunos casos que quieren ciertos tipos de formalidades, por decir un contrato privado, o elevar la escritura pública. Bien, doctor, voy a comenzar. Antecedentes. Elizabeth Velasco impone una demanda de nulidad del acto jurídico contra Motores Fabián, EIRL, Susana López Fallaque y Roberto Campos Crespo con el fin de que se declare nulo el contrato de compra-venta sostenido en el año 2007 respecto al inmueble ubicado en la manzana con frente a la calle 5 de la urbanización Casuarina Sur, segunda etapa. Además, se solicitó la nulidad de otro contrato de compra-venta referente al mismo inmueble, pero del año 2008, y la anulación de los asientos registrales, donde también se encuentran referidas las inscripciones. Esto debido a que los representantes de Motores Fabián habrían falsificado su firma en el contrato y durante la elevación a escritura pública en notaría. ¿Por qué? Por la falsificación. Solicita además una indemnización de $100,000 estadounidenses por daños y perjuicios. Eh, la sentencia en primera instancia, ¿no? La decisión del juez. Declaró la demanda parcialmente fundada, ¿no? Resultando que se declare nulo el primer contrato por haberse realizado eh, con falsificación de firma. Además, también se ordenó el pago de una indemnización de $100,000, pero sin embargo, se rechazó también la nulidad del segundo contrato, considerando que también los compradores actuaron amparados en la buena fe, ya que también no se acreditó que conocieron el fraude previo. En la segunda instancia, la decisión del juez fue que la sala superior confirmó la decisión de la primera instancia, ¿no? Declarando además también lo siguiente: no se aprecia un sustento real de la demandante en su pretensión de declarar nulo el contrato o de desvirtuar la buena fe del mismo, ¿no? Y en segundo punto también se ve que no se pudo probar que los terceros adquirientes del inmueble hayan tenido conocimiento de que el acto que estaban realizando fuera malicioso. Por ende, también es válido, ¿no? Eh, Vemos la sentencia de vista. La Sala Superior, mediante sentencia de fecha 4 de octubre del 2017, también resuelve, ¿no? Confirmando en todos sus extremos como un sustento de decisión, señalando lo siguiente, ¿no? No se aprecia que la actora haya sustentado
su pretensión principal de nulidad de acto jurídico respecto a la compra-venta, ¿no? Celebrada entre los demandados motores Fabián e IRL a favor de los cónyuges, Roberto Hernán Campos Crespo y Susana Otilia López, a fin de desvirtuar la presunción precisada en el artículo 2014 del Código Civil. Esto es la buena fe registral, ¿no?, correspondiente a los últimos adquirientes, sino que basándose únicamente en los hechos que evidencian la ilicitud en el objeto y la causa. Recurso de casación. Aquí vemos que el recurso de casación fue admitido ya que se alegó infracción normativa. Primero, en lo procesal, no se respetó el debido proceso, no se tomó en consideración medios probatorios importantes, ¿ah?, presentando argumentos insuficientes para la decisión. Segundo, material. Se inaplicó también el artículo 219, inciso 4 del Código Civil, la nulidad, ¿no?, debido a que la transacción era no válida, porque la empresa vendedora tenía el RUC de baja, por lo que no estaba capacitada para contrataciones. Bueno, doctor, doy pase a mi compañera que va, va a continuar, doctor. Compañera, le doy pase. Sí, compañero, buenas noches, doctor. Continuando con la exposición, los fundamentos de la Sala Suprema. La motivación es un aspecto clave del debido proceso y considera en el artículo 139, inciso 5 de nuestra Constitución. También podemos ver que la motivación adecuada conlleva a una justificación lógica, razonable y conforme a las normas de la parte de los que van a iniciar el proceso. Otro fundamento de la Sala Suprema es que, hablando del caso en concreto, se ha podido probar que la firma habría sido falsificada, así como la huella digital. Otro fundamento es que el tribunal ha podido darse cuenta de que existen pruebas de la demandante sobre esta falsificación, elementos que ponen en tela de juicio la buena fe contractual de los cónyuges Susana López y Roberto Campos. Otro es para que la buena fe pueda operar, se debe cumplir con el requisito del título oneroso de buena fe desde el inicio de la posesión hasta el final y la inscripción del derecho. Otro fundamento de la Sala Suprema es que la demandante ha invocado el principio de la nulidad del fin ilícito, solicitando a la Sala que pueda analizar correctamente la motivación detrás del acto. Otro fundamento es que el juez puede ordenar de oficio la actuación de una fuente. En todo caso, no haya sido postulada por ninguna de las partes debido a que la sala habría decidido ignorarla con el fin de garantizar el principio de bilateralidad. La decisión es que se ha declarado fundada el recurso de casación y anuló la sentencia de la segunda instancia contenida en la resolución número 82 de fecha 4 de octubre de, de 2017, emitida por la Cuarta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que ordenaron que dicho órgano jurisdiccional dicte un nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta los lineamientos precedentes. Dispusieron la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad en los seguidos por Elizabeth Diana Velasco Hinojosa en contra de Motores Fabián y Susana Otilia López Falleque y Roberto Hernán Campos Crespo. Bien, a ver, importante en este punto. En primera instancia declararon fundada, la segunda, fundada en parte, ¿no? Dice, el primer acto jurídico es nulo. El segundo está bien porque hay principio de buena fe, Sí, ¿no? En el sí. segundo momento, la sala dice, confirma lo mismo, dice, es correcto, el primero es nulo, el segundo no. ¿Qué hizo que la Corte Suprema declare nula esa sentencia de vista? ¿Qué es lo que observó la Corte Suprema para decir, mira, Corte,
Corte Superior, ¿no te diste cuenta de esto? Debes analizarlo ahora, porque le dice fundado el recurso de casación y nula esa sentencia de vista. Es decir, tu sala superior vuelve a emitir una nueva sentencia de vista, porque no es tomado en cuenta tal cosa. ¿Qué fue lo que observó la Corte Suprema que no tuvo en cuenta la sala superior? Que no valoraron adecuadamente los criterios de los medios probatorios, doctor. Claro, ¿no? En la segunda, ellos dijeron, en el primero sí es evidentemente nulo, pero en el segundo, tú, juez superior, si bien dijiste que hay buena fe por el tercero, y por lo tanto no puedes anular ese segundo acto jurídico, la Sala Suprema dice, pero la parte demandante te está diciendo que el que suscribió ese segundo contrato, el que suscribió, no es su firma. Y tú no dijiste nada de eso. Tú dijiste que la persona, el tercero, que ha comprado, lo actuó de buena fe. Entonces, aquí, en esta casación, plantean una norma de juego. Dice, si tú, juez superior, encuentras que la parte alega un medio de prueba y tú crees que es necesario actuarse un determinado medio de prueba para esclarecer, hazlo, pero dáselo al juez de primera instancia para que lo haga. O sea, si yo, por ejemplo, que trabajo en sala, tengo un expediente de nulidad de acto jurídico, ¿ok? Y la parte me dice, o yo veo que alegan la nulidad manifiesta de un acto jurídico, en este caso, que la firma no es la original del titular y no se actúa en primera instancia, no puedo hacer, ya, no lo hiciste, no se hizo, pues no. No. Yo lo que busco es la justicia. Entonces, yo no lo puedo hacer en sala, pero sí puedo ordenar que la primera instancia lo haga, verifique la legalidad de ese acto jurídico y en base a eso se pronuncie. Eso es lo que nos dice esta canción. Sí, En todo doctor. momento ustedes hablaban del principio de buena fe, que es importante y que por eso se fundamentó. Pero en este caso la Corte Suprema dice, pero también esa buena fe que nos dice, usted han puesto, para que la buena fe pueda operar, se debe cumplir con los requisitos del título oneroso. Es decir, para que se pueda asumir que realmente hubo una buena fe, el título como tal debe cumplir determinados requisitos. Uno de ellos es que la firma del titular sea la original, ¿no? Bien, conclusiones del primer grupo que he expuesto. Ya, doctor, hemos llegado, como grupo, hemos llegado a las siguientes Ujú. conclusiones, ¿no? Que no basta confiar en lo que dice el registro, es necesario evaluar si las partes actuaron con honestidad y sin conductas fraudulentas. Otra conclusión es que la lealtad contractual, que está en el artículo 1362 del Código Civil. Otra conclusión es que las partes deben actuar con honestidad en todo el proceso contractual y la Corte señala que debía analizarse si los compradores actuaron correctamente al adquirir el bien de una empresa con irregularidades. También podemos decir que la Corte Suprema establece que la buena fe registral no es absoluta y que ante indicios de fraude, el juez debe analizar rigurosamente la conducta de las partes para que puedan garantizar el debido proceso y una adecuada valoración de las pruebas. Gracias, doctor. Gracias, grupo. Ojo, ya les puse nota a la mayoría, pero hay dos integrantes que son Marín, si no me equivoco, sí, Marín y Hayashi. Ellos no han subido al tema de clase. De repente escriben por interno que deben subirlo para poder poner su calificación. ¿Ok? Los demás ya tienen Ya. su nota en el sistema. Ya, Bien, doctor. muchas Sí, gracias. gracias, Dime, doctor. ¿sabes? Gracias, Gracias. Todos, doctor. doctor, todos de mi grupo hemos colaborado, hemos apoyado haciendo el Ujú. trabajo, por favor. Sino que tienen Sí, clase ahorita, se les está cruzando. sí, pero los dos que faltan, como le digo, a todos los que han subido de tu grupo les he puesto calificación, excepto a dos, Ari y Hayayi, que no lo han subido. Entonces, como no lo han subido, no puedo poner calificación. Les voy a Escríbale por pasar. interno, sí, pásenle la voz Sí, para que lo suban. Y sí, vamos a doctor. comunicar, doctor.
Gracias, Ya, doctor. Ok, gracias, doctor. Víctor. Listo, Ok, gracias. doctor. Siguiente grupo, puedes dejar de compartir en este momento la pantalla. Siguiente grupo, llamo yo. Ok. Allá, Giselle, adelante. Sí, doctor, buenas noches. Voy a compartir. Dice alguien más está compartiendo. A ver si Giselle puedes compartir. Ahora sí se ve, doctor. Ahí está cargado, creo. ¿Se ve, Ven. doctor? No, aún no. Aún no está cargando ahí. Ya. Bueno, Todavía no carga, nosotros, creo. Y ahora no- sí, ahora sí. Ahora sí. bueno, nosotros vimos la casación número 93-2018, eh, donde trata sobre el demandante José Luis Rocha Lucena, que es un abogado que brinda servicios profesionales a una empresa, que es el demandado Petroleos del Perú S.A., donde la cual el abogado solicita que se declare improcedente la conclusión del contrato, y ya que también se declare que la empresa incurrió en inejecución de obligaciones y que se le pague una indemnización de esos 600.000 soles. Todo esto porque considera que debía recibir honorarios adicionales por la etapa de la ejecución de sentencia. Y la empresa Petroperú interpone esta casación, eh, donde pide anular la sentencia de segunda instancia porque ellos creen que una obligación que no estaba en el contrato, donde se aplicó incorrectamente el criterio de la buena fe y pues no motivó adecuadamente su decisión. Entonces, ¿qué dice la Corte Suprema? Declara fundado el recurso de casación y anula la sentencia de segunda instancia, dando así la conformidad de la primera instancia, que decía que el abogado no tenía derecho a pagos adicionales. Ya. Y nosotros vimos como equipo que había el principio de obligatoriedad del contrato, porque el contrato es ley entre las partes y debe cumplirse tal como fue pactado, ya que las partes, ellos decidieron, pactaron que el servicio iba a ser hasta la culminación del proceso eh, de honorarios de 32 UITs, pero no pactaron que los honorarios era por etapas de ejecución. Entonces, ¿qué dice la Corte? Dice que no se puede exigir algo que no está en el contrato. Entonces, la Corte, en este caso, aplica el principio de obligatoriedad, señalando que las partes no solo están obligadas a lo que expresamente pactaron, por lo que no se puede exigir el pago de honorarios adicionales que no fueron establecidos en el contrato. Y también vimos el principio de buena fe, ya que las partes deben actuar con honestidad, lealtad y confianza. En este caso, la sala superior dice que por buena fe la empresa debía pagar más los honorarios, porque ya que el abogado logró un resultado favorable en el proceso. Pero, ¿qué le dice la Corte? Pues rechaza esa idea, ¿no? Y señala que la buena fe no crea obligaciones nuevas, solo sirve para interpretar el contrato, más no para modificarlo.
Eso es decente. Gracias, gracias. ¿Alguien más del grupo que quiera complementar de repente? No, no entraron nadie más de mi grupo. Ah, ok. Bien, entonces, ahí para complementar la idea, ¿no? Importante lo que decías en este tipo de contrato, ¿verdad? Si bien es cierto, decía que, no, también debería complementar tales derechos, pero la Corte Suprema dice, no, lo que se vincula a las partes es lo establecido en el contrato y ello se debe respetar, ¿no? Entonces no puede ir más allá de lo que se ha establecido dentro del contrato. Diferente puede ser si eso fuese un contrato laboral, ¿no? En donde las personas, principio del derecho laboral, una parte no puede renunciar a derechos laborales, ¿no? Dice, no, no te vamos a pagar tal cosa, ya no importa, no me lo pagues. No, son derechos reconocidos y que se debe respetar. En este caso no, es un contrato de otra índole, ¿no? De otra índole donde se va a cumplir un servicio en el ámbito civil como tal. Entonces se va a analizar desde esa perspectiva. Bien, en el grupo no han subido ni Coto ni Dávila. Pasen la voz, por favor, ellos dos. Coto y Dávila. Faltan ellos dos que suban su trabajo para poder calificarlos. Ya, doctor. Gracias. Ya, por favor, aceptamos. Gracias a ustedes. Siguiente grupo. Pizarro. Adelante. Doctor, buenas noches. Buenas tardes. Compañeros, empezamos. Edu, Sí, comparte pantalla. Edu, ayúdanos, por favor. Ahí está, Edu, la compartí. Buenas noches, profesor. ¿Cómo se Nancy? Nos ha tocado la casación 2130. Somos tres personas que vamos a poner porque los otros compañeros están en clases. No hay Bueno, yo problema, voy a Nancy. Adelante. empezar. Gracias, profesor. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ya, bueno, la casación 2130-2017 Junín trata sobre un conflicto por la transferencia de un inmueble que busca determinar si el comprador actuó de buena fe. Bueno, ahora nos dice que la Corte Suprema explica que no es suficiente confiar solo en lo que aparece en los registros públicos para considerar válida una compra, sino también que es necesario que la persona haya actuado con cuidado, verificando la situación real del bien. Esto significa que la buena fe no solo depende de los documentos, sino también del comportamiento del comprador. La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, en los hechos de la casación 2130-2017, Junín, la materia es la nulidad de acto jurídico. El órgano de la Corte Suprema de Justicia de la República, los hechos son que la demandada María de Rosario Arroyo Tinco, que era socia activa de la Asociación Sol de los Andes, tenía el derecho al lote que había cumplido todas sus obligaciones. Ejerció posesión por más de 37 años, pero la Asociación de Propietarios de Vivienda del Sol de los Andes era una organización que era una organización que ellos adjudicaban los lotes a sus socios. Esta asociación fue demandada porque transfirió el lote indebidamente a otra persona, ignorando los derechos de la demandante. Lo transfirió a Carles Filemón Maita Berreto, perdón, el primer adquiriente del inmueble. Este señor recibió el lote de la asociación y lo vendió a la señora Violeta Marlene Paita Soto, quien compró al señor Carlos. Este inscribió el derecho de registros públicos y es demandada porque la demandada alega que la propiedad fue por buena fe registral, pero se cuestiona su falta de diligencia. Ahora, en la pretensión, nuestra demandada, la señora Marlene Rosario Arroyo Tinco, nos dice que solicita la nulidad de la adjudicación inicial porque no se realizó ignorando el derecho como socio titular legítima. También solicita la nulidad de la compra y venta de posterior porque deriva que fue un acto previo inválido. También solicita la nulidad de los asientos registrales para eliminar los efectos legales de esa transferencia de registros. Bueno, doy pase a mi compañero.
Buenas noches, profesor, compañeros. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre los argumentos de las partes. En este caso, tenemos dos posiciones principales, que serían que por un lado tenemos a la parte demandante, que sería María del Rosario Arroyo Tinco, que denuncia que la transferencia del inmueble es inválida porque no se hizo de manera legal y sin buena fe. Entonces ella va a sostener que ha poseído el inmueble por más de 37 años y cumplió con todas las condiciones para tener derecho sobre él. Y por otro lado tenemos a la recurrente Violeta Marlene Paitán Soto, que dice que compró la propiedad de buena fe y pagando por ella. Porque en los registros públicos, por ejemplo, aparece que los titulares anteriores le habían transferido el bien a su nombre y ella lo que va a hacer es basar su defensa en que la inscripción registral garantiza la seguridad de su compra. Em, entonces, la discusión principal en sí es sobre si basta solo con la inscripción registral para demostrar la buena fe y la validez de la compra, o también si es que hay que demostrar que la adquisición se hizo con diligencia y honestidad. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora bien, voy a hablar sobre la decisión judicial. Primero vamos con la primera instancia, que nos dice que el juzgado declaró fundada la demanda de nulidad del acto jurídico al considerar que la demandante tenía posesión legítima del bien por más de 37 años y había cumplido con todos los requisitos para su adjudicación. Aquí, por ejemplo, la Corte Suprema va a tomar una postura clara, y es que no basta con que la inscripción del inmueble esté a favor de la compradora para acreditar la buena fe. También se debe verificar que la persona haya actuado con la diligencia mínima requerida para verificar quién realmente posee el bien. Como segunda instancia, la Sala Superior confirmó que la decisión del juzgado, señalando que la demandada no podía ampararse en la buena fe registral, ya que ésta no actuó con la diligencia mínima exigida. Se estableció a partir de eso que no se verificó quién poseía realmente el bien, lo cual desvirtúa su condición de tercero de buena fe. Y la Corte Suprema sostuvo que no se vulneró el debido proceso y que la demandada no acreditó haber actuado con buena fe, reafirmando que la inscripción registral no es suficiente. Eso, voy a dar paso a mi siguiente compañero. ¿Está bien? Doctor, buenas noches, disculpe. ¿Me escucha? Sí, Roberto, escuchamos. Mil disculpas, doctor, con la cámara. Estoy Sí, preguntas. en ruta porque tengo mañana clases presenciales y si me va un Ya. poquito la red, le ofrezco la disculpa del caso. Estoy en el carro. Continuando con la exposición, como podemos observar, entre los principios jurídicos aplicados, hemos nombrado especialmente el principio de buena fe, porque en breve, en conclusiones, vamos a ver por qué es exactamente esto lo que hemos referido. Continuando con el análisis del caso, la disculpa del caso, buenas noches, profesor, compañeros. Continuando con el análisis del caso, uno de los principales, de los principios jurídicos más importantes aplicados por la Corte Suprema, aquí es el principio de buena fe, regulados en el artículo 1362 del Código Civil. Este artículo establece que los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse conforme a la regla de la buena fe y la común intención de las partes. Esto significa que las personas deben actuar con honestidad, lealtad, diligencia durante todas las etapas del contrato. En la cassación que hemos analizado, la Corte Suprema, en la última parte, como mencionó el compañero, señala que no basta con cumplir formalmente un contrato o con una inscripción registral, sino que también es necesario actuar de manera correcta y responsable, verificando la situación real del bien.
Aquí vemos un poco lo que era la buena fe objetiva y subjetiva. En este contexto es importante, obviamente, distinguir ambas. La buena fe subjetiva se refiere a la creencia de una persona de que está actuando correctamente, es decir, que piensa que su actuación es legítima. Por otro lado, la buena fe objetiva se refiere al comportamiento que debe tener una persona, pero dentro de una relación jurídica, actuando con diligencia, prudencia, respeto hacia el derecho de los demás. En este caso, la Corte Suprema señala que no es suficiente que una persona crea que está actuando de buena fe, sino que debe demostrar una conducta responsable. Por ejemplo, en este caso, verificando quién posee el inmueble o cuál es la situación real del bien antes de adquirirlo. Siguiente diapositiva, por favor. Eh, Como conclusiones, como grupo, analizando la casación número 2130-2017 Junín, a partir de las bases del contrato, obligatoriedad, patrimonialidad, buena fe y relatividad, que lo hemos leído en clase, que lo hemos visto en clase, perdón, podemos observar que, aunque todas deben ser presentes en las relaciones contractuales, en este caso la Corte Suprema otorga especial relevancia al principio de buena fe. El conflicto, como ya hemos escuchado, surge a partir de una serie de actos jurídicos relacionados con la transferencia de un inmueble. Si bien formalmente existía contratos válidos e inscritos, como la adjudicación del terreno y la posterior compraventa, la Corte analizó si dichas operaciones se realizaron respetando la buena fe de regir la celebración y ejecución de los contratos. La Corte Suprema concluyó que las transferencias del inmueble no se realizaron con un comportamiento diligente y honesto, ya que la compradora, en el último caso, como mencionó el compañero, no había verificado la situación real del bien, ni quién lo poseía, pese a que la demandante ocupaba el terreno desde ya hace muchos años y tenía derecho a su adjudicación. Por ello se determinó que no correspondía aplicar la protección derivada de la inscripción registral. En este sentido, esta casación obviamente nos demuestra que la buena fe constituye un principio fundamental del derecho contractual, ya que no basta con cumplir formalmente con los requisitos del contrato o con la inscripción registral, sino que las partes deben actuar con lealtad, honestidad y diligencia en sus relaciones. Para terminar, la conclusión que se puede extraer de este caso es que el principio de buena fe puede prevalecer sobre otros elementos formales del contrato cuando se demuestra que una de las partes actuó sin la diligencia debida o con conocimiento de circunstancias que afectaban el derecho de otra persona. Muchas gracias, doctor. Gracias, Roberto. Gracias al grupo. Decirles que el compañero Castillo y, no me equivoco, Merma. Profesor, sí subí. Sí, no, Merma se subió. Hay otro más. Palomino creo que. Sí, Vara. Ya, Castillo y Vara no han subido. Para que les hagan recordar, por favor. ¿Ok? Interesante esta casación. Es una casación que habitualmente se utiliza para analizar temas de nulidad de acto jurídico. Justo yo les comentaba en la clase pasada que tuve un caso similar, ¿no? En donde busqué en todo el expediente en donde tendría la posibilidad la parte demandada, en este caso el tercero que había adquirido el predio, la posibilidad de saber que ese predio le pertenecía a otro, ¿no? Como en el caso de ustedes, se probó de que ese tercero que compró presuntamente de buena fe no agotó todos los requisitos para verificar que ese predio le pertenecía a otro. Más aún, si la parte demandante probó que en el momento en que compró la parte de el tercero, el demandado, ella ya vivía ahí, ¿no? Entonces, es imposible, como le decía la clase pasada, que tú vayas a un predio, veas construcción y dices, ah, no, no vive nadie ahí, ¿no? Entonces, ahí se presume el tema de la buena fe. En mi caso, en el que yo analicé en la corte, en la sala, era ese tema, ¿no? Que si bien es cierto, alegaba la mala fe o que se había puesto de acuerdo la asociación con el tercero para perder su propiedad, no probó que este tercero haya actuado de mala fe, ¿no? Porque en el momento en que lo compró, al año siguiente, de que el primero había adquirido, no había tenido una construcción,
él todavía no habitaba en esa casa, o sea, no había una casa de por medio, simplemente era un terreno baldío, ¿no? Él comenzó a construir recién, es mucho después, casi en el año 2000, ¿no? Entonces, no había cómo probar de que había esa mala fe. Es por eso que se confirmó, más allá de las alegaciones que la parte, en este caso no, en este caso se probó que realmente la parte demandante ya vivía en ese predio y a pesar de eso un tercero adquirió una propiedad. Entonces no podemos alegar la buena fe registral, porque yo escribí primero, es suficiente para desacreditar la fe el principio de buena fe, ¿no? O la nulidad de un acto jurídico. Bien, ¿el grupo que falta? ¿El grupo que falta? Pues te escuchamos. Sí, docente, ¿cómo está? Buenas noches. Soy bueno, somos el grupo 3, solamente yo he ingresado, al parecer. Ok, ok. Entonces, Puedes hay una compartir. compañera, Malu María Lourdes del Carmen. Ella está en mi grupo, no sé si va a participar esta vez, lo veo que conectada. A ver, Rubén. María Lourdes es. Si no, dale tú. Ya, no hay Ahí problema. está Alex, levantó la mano, también está Alex. Alex del grupo 3, En el grupo 5. sí, Ya. su grupo 3 va a exponer compañero ahorita. Ya. Primero tres y después el cinco, ¿no? Y ahí son los últimos que faltan, ¿verdad? Bien, Sí, 3-5. pues te escuchamos. Sí, estimado docente, muy buenas noches, compañero, buenas noches, nuevamente. Vamos a exponer la casación 2731 del 2018, que es una demanda, perdón, eh, la demanda lo hace el señor José Guillermo Piscine Martín, contra Julio Fernando Piscine Larco, que es bien su sobrino, solicitando $700,000, de reparación, alegando, que él le vendió al sobrino sus acciones de la empresa Upaca Ecovida S.A. a un precio menor al real, porque los compradores, o sea, el sobrino, ocultó dolosamente que la empresa recibía un pago millonario de la Municipalidad de Lima tras un laudo arbitral. En la contestación, el sobrino nega la responsabilidad argumentando que no hubo engaño por su parte, sosteniendo también que en todo caso la falta de información provenía de un tercero y que ellos no tuvieron participación en dicho ocultamiento. En primera instancia, el juez declara infundada la demanda del señor Martín. Este consideró que la simple omisión de información no constituye mala fe automática y que el demandante, al ser también accionista, revisó la documentación y fue quien propuso el precio de venta basado en la información que él mismo poseía. En la segunda instancia, vuelve a aparecer también esta información. La Sala Civil confirma que la demanda era infundada, determinó que no hubo mala fe por ambas partes, estaban en igualdad de condiciones para conocer la situación. Este, la situación financiera de la empresa. Concluyó que el demandante fue poco diligente al no solicitar información actualizada antes de vender. Hasta este punto, la parte demandada, está teniendo la razón. Pero eh, cuando casa la decisión final de la Corte Suprema, alega de que los demandados Julio Fernando Piscina el Arco y Julio Roberto Piscina el Arco incurrieron en omisión dolosa, el silencio malicioso, debido a que el demandante solicitó la información que le diera para ver pues, en qué estado está la empresa, pero ellos no lo alcanzaron. Y en vista también que el señor, ese demandante, estaba enfermo, estaba hospitalizado, no pudo enterarse sobre el beneficio que iba a percibir esta empresa. Este, por eso que la Corte Suprema informa, ¿no? Al no informar datos relevantes que afectaron la decisión de José Guillermo Piscine Martín, advierte. Concluye que se vulneró el principio de buena fe contractual objetiva, que impone un deber de lealtad y transparencia entre las partes. Se declara fundada el recurso de casación y se ordena a los demandantes pagar una indemnización de $150,000 más intereses legales. Eso es todo en cuanto tengo que exponer esta parte, mi estimado docente. Las conclusiones. ¿Qué conclusiones llegaron como grupo? A ver, hemos detectado acá que el principio de buena fe
Ok, regulado en el artículo 1362 del Código Civil, implica que los contratos deben celebrarse, negociarse, ejecutarse con honestidad, lealtad y transparencia. En este caso, la Corte Suprema pues, señala que la buena fe impone un deber de información entre las partes. No solo prohíbe conductas deshonestas como engañar, sino que también exige una conducta activa de colaboración. La omisión de información relevante o omisión dolosa constituye una vulneración de este principio cuando una de las partes calla deliberadamente hechos que podrían influir en la decisión de la otra. Por ello, se concluye que los demandados vulneraron el principio de buena fe al no revelar información importante que afecte el valor real de las acciones. Ujú. Claro que también identificamos otros principios, como el principio de buena fe contractual, la diligencia ordinaria, autonomía de la voluntad, debida motivación y la tutela judicial efectiva. Eso ya como extender nuestra... claro, claro. Ajá. Importante, ¿no? O sea, cómo ese principio de buena fe es tan vital en toda relación contractual. Si es que se dan cuenta, en esta casación, la Corte Suprema dice, sí, el principio de buena fe, pero justo tiene una relación directa con la diligencia, con la autonomía de las partes, que no se hubiese dado la compra, no se hubiera dado la venta, si es que la parte no hubiese actuado, si hubiese actuado la parte de buena fe, ¿no? Si la Claro, parte hubiera dicho, mira, sabes que este es el valor real y a pesar de eso compras, ok, tienes libertad contractual, no puedes alegar después que desconocías. Claro, ¿No? Entonces, aquí se probó el desconocimiento y no un desconocimiento meramente formal, sino un desconocimiento de manera dolosa, omitiendo información, ¿no? Muchas así gracias, es. Joel. A usted, Todos, a ver, aquí todos vieron, sí que, bien. Finalmente, grupo 5. Muchas gracias, me puede dejar de compartir. Grupo 5. Presente, doctor. Mi compañera Elisa va a compartir pantalla. Ok. Bueno, buenas noches, doctor, compañeros. En esta ocasión somos el grupo número 5, integrantes Alex Guevara Benavides, Mary Puma Jiménez, Elisa Maribel Hernández Cholán, Diara Brigitte González Berrú, Nicole Gutiérrez Ascona y Graviela León Solano. Vamos a exponer sobre la casación 22735, Arequipa. En que respecta a hechos del caso, tenemos como demandante Luis Eduardo Ramos Llanos, la demandada de la Municipalidad Distrital de Yanaguara, la pretensión de reposición de despido incausado. Periodo de este alegado es de el mes de enero a noviembre de 2019. Discusión, contrato civil encubría una relación laboral. El problema jurídico, bueno, nos hacemos la pregunta, ¿existió una relación laboral continua o solo contratos civiles discontinuos? La norma clave en esta casación es el artículo 4 del Decreto Supremo 03-97. También lo que es la presunción de la laboralidad. Eh, la presunción según el artículo 23.2 de la ley 29497, si el trabajador acredita que prestó servicios personales, se presume automáticamente que existió un vínculo laboral a plazo indeterminado. Bueno, en esta casación se aplicó principios, lo que son los principios de lo que es la primacía de la realidad, el cual prevalece lo que ocurre en los hechos, también el principio de la continuidad y causalidad, lo que es la preferencia por contratos laborales indefinidos, el principio de la protección constitucional, la dignidad del trabajador y la tutela frente a la desigualdad. Estos son los principios más importantes y básicos en lo que es los contratos laborales.
en el Perú que se aplican. Doy pase a mi compañera que va a continuar con la exposición. Elisa, ¿estás? Nos escucha. Perdón. Retomando con la exposición, tenemos el punto 4, que son los elementos de contrato de trabajo, los cuales son tres. El primero es la prestación personal de servicios, que significa que el servicio lo haga uno mismo, no un tercero. Como segundo punto está la remuneración, que es el pago íntegro que recibe aquella persona por los servicios prestados. Y como tercer punto, la subordinación, que se constituye la relación laboral, aunque se desplace como contrato fijo. Por otro lado, tenemos el análisis del caso. En este caso, en esta casación, el demandante acreditó la prestación personal como chofer mediante el contrato que había hecho la laboralidad, los cuales son el lugar de trabajo fijado por la municipalidad, el cumplimiento de un horario determinado, el reporte, el reporte al jefe de logística mediante los vales de combustible que el chofer colocaba, bueno, a la camioneta de la municipalidad, el uso del vehículo proporcionado por la entidad y la sala superior erró al considerar la relación discontinua. Por otro lado, tenemos la decisión final, donde la Corte Suprema declara fundado el recurso de casación y se confirma la relación laboral continua que venía desde el 18 de enero del 2019 hasta el 13 de Gracias, Liz. La última parte de la última conclusión no se escuchó. Yo no la escuché, no sé si los compañeros lo habrán escuchado. La última conclusión que dijiste. Bueno, eh, doctor, yo quería también agregar que Ajá. la conclusión a lo que se ha llegado en el grupo, lo que hemos estado debatiendo, que también hay cuatro principios que se aplican en lo que es el contrato y lo que es la obligatoriedad, eh, lo que es la relatividad, la buena fe y la patrimonialidad. En este caso, en esta casación, hemos vinculado lo que es el principio de la obligatoriedad, que implica que es una fuerza vinculante que obliga a las partes a respetar y a cumplir lo pactado. No se puede desconocer después arbitrariamente porque el contrato produce efectos jurídicos y obligatorios. Por eso es que se dice que es ley ante las partes y en esta situación, en esta casación se ha analizado un hecho del cual la municipalidad distrital de Yanaguara ha desconocido lo que es el contrato de manera, se puede decir, tenemos de manera expresa y tácita. En este caso ha sido algo tácito porque el señor ha estado trabajando de manera continua, no ha tenido un documento de relación que diga la relación laboral, pero él ya tiene recibos por honorarios, tiene lo que son los informes de que ha estado asistiendo, ha estado manejando lo que son la maquinaria, y entonces esos son los medios probatorios que él ha acreditado. Muchas gracias, Alex. Sí, es cierto, ¿no? Justo este, lo que tú comentas responde a lo que hemos venido analizando durante estas sesiones de clase, ¿no? En donde,
Entonces, vemos cómo toda relación contractual de derechos se involucra estos principios básicos. Es decir, ustedes, mañana más tarde, futuros abogados, cuando tengan en sus manos un contrato, tengan en cuenta esos cuatro principios, ¿no? En donde las partes manifiesten su voluntad, ambos estén de acuerdo con lo establecido dentro del contrato. Evidentemente va a haber un tema de bienes, siempre va a involucrarse un tema dinerario, importantísimo, como ustedes, los grupos han establecido, el principio de buena fe prima respecto a todos los demás principios o engloba todos los demás principios. Entonces, para probar esa buena fe, se presume a la suscripción de un contrato. La labor de ustedes, abogados, es más bien probar lo otro, que no se haya evidenciado la buena fe, con actuar deshonesto, con incumplimiento normativo, con cláusulas vulneratorias, etcétera, ¿no? Entonces, la idea de los principios es que ustedes tengan los lineamientos principales de todo lo que vamos a ver respecto a el tema contractual, de la relación contractual entre las partes, ¿no? Entonces, los principios generales de todos los contratos que vamos a ver después a partir de la semana 11 en adelante van a primar esos principios. Principio de buena fe, de reciprocidad, de transparencia, de relaciones mutuas, de una relación dineraria, pero siempre en esa dimensión de respeto de los principios básicos que hemos dicho, que no contravenga el orden público ni las buenas costumbres. En ese contexto, para finalizar, hay una sentencia del Tribunal Constitucional relacionado a este punto, ¿no? Una persona, compra su departamento. Sabemos muy bien que los departamentos comparten el servicio de pago de luz y agua, ¿no? En este caso, la señora estaba al día en sus pagos, pagaba puntualmente lo que correspondía a su medidor. Sin embargo, la empresa encargada de los servicios en su ciudad del agua le corta el servicio, alegando que en el contrato se establecía que cuando hay dos o más personas en un edificio que incumplen el pago de sus servicios, se corta el servicio. Pues dice, pero si yo estoy al día de mis pagos, ¿por qué me corta el servicio a mí si vulneran mis derechos? Es aquí donde el Tribunal Constitucional hace un análisis y dice, si bien es cierto, la señora firmó un contrato contigo, existe una cláusula, en este caso, el corte de servicio por haber dos inquilinos o dos dueños de departamentos que hayan incumplido, vulneratorio del derecho de los terceros. Es decir, no puede existir un contrato en donde existe una cláusula que contravenga el orden público y las buenas costumbres. Es en esas circunstancias que el Tribunal Constitucional ordena a esta empresa que ofrece el servicio del agua cortar el servicio, eliminar esta cláusula vulneratoria del contrato y que sobrevenga el resto del contrato. Es decir, se ordenó la nulidad de la cláusula por vulnerar derechos constitucionales. Si bien es cierto, dirás, ese contrato lo emitió una institución pública y que supuestamente protege los derechos del ciudadano y el consumidor. Sin embargo, vemos a veces cláusulas vulneratorias de derechos en donde debemos recurrir a las vías judiciales para salvaguardar esos derechos. De igual manera, si ustedes mañana más tarde en un contrato encontraran una cláusula abusiva, una cláusula vulneratoria de derechos, está habilitada la posibilidad de recurrir porque existen los principios que protegen y salvaguardan todo tipo de contratos, tanto nominados como innominados. Y todos juegan en esas mismas reglas de juego. ¿Ok? Bien. Hasta aquí, mis estimados alumnos, ¿alguna duda, alguna inquietud respecto a lo que venimos desarrollando en esta segunda semana respecto a las teorías que vamos a complementarlas en la próxima clase? Bien.
A los compañeros que no han subido, por favor, háganles recordar que suban su trabajo. Tienen hasta las 11:59 para subirlo, para poder calificar. Y con eso cerramos la primera participación de la primera semana, ¿sí? Ya en la próxima clase, que nos tocará la próxima semana, haremos parte teórica y parte práctica relacionado a las teorías, a las tres teorías que involucran los contratos o el libro séptimo de nuestro Código Civil. Bien, si no hay dudas ni inquietudes y en base a las conclusiones que hemos conversado, podemos dar por concluido esta clase del día de hoy. Que tengan una buena noche. Cuídense. Mi estimado Ronaldo, te escuchamos. Eh, Doctor, Bien. sí, doctor, mira, al parte del contrato que tratamos en la sesión, Ujú. quería comentar también respecto de los contratos verbales. Ok, No, también son válidos, claro doctor, que sí. con el Código Civil. Ya, en un caso eh, de arrendamiento de un inquilino, Ujú. eh, ha dado un adelanto, eh, el monto acordado, pero no ha cumplido eh, el mes y se ha No ha cumplido el retirado mes. antes. Sí, Ok. entonces, pero el dueño ha quedado en hacer la devolución de dicho dinero, ¿no? Pero, sin embargo, no lo cumple, está incumpliendo su promesa. Ya, En este caso, doctor, también procedería a proceder legalmente, ya. ¿no, A ver, doctor? ¿Cierto? déjame entender la A ver, figura. Déjame a entender ver, la doctor. figura. Un sujeto aquí arrienda una habitación, arrienda un departamento, lo que tú quieras, ¿no? Pero este contrato es Sí, meramente verbal, ¿no? exacto, sí, Dice, claro, voy a hacer un claro. contrato contigo, no sé, por 5 meses, te pago el mes y no pago garantía, solamente el mes. O pagó dos Mm, meses, ¿cómo fue la transacción? sí, garantía, obviamente, sí. Usualmente Garantía piden, más, ¿no? Sí, garantía, garantía sí, más la mitad más el del mes. mes, claro, la mitad Ok. de la mensualidad. Ya Pero supongamos aparte, que pagó ajá, 500 del mes más 250 del mes siguiente, ¿no? Mes y sí, medio. Ok. Entonces me dices que antes de que concluya el primer mes, el inquilino se retira. claro, pero de todas maneras participando, que se va a retirar, ¿no? Unos días, 3 días antes, ¿no? Dando conocimiento al arrendador, Ya, claro, sí. claro. Ok. Y Yo le él, y indico él al se arrendador. compromete, claro, él se compromete a hacer la divulgación, Ok, pero se sin embargo, una compromete. vez se retira y no Ajá, cumple, pues, con sus palabras, ¿no? claro. La cuestión ahí hay puntos a analizar. O sea, en primer lugar, si bien es un contrato verbal, la medida de probanza judicialmente es un poco más compleja, ¿no? Porque solamente está en las afirmaciones de cada uno. Porque ahí va a decir, yo dije esto, tú dijiste esto pasó, esto no, ¿no? O sea, porque él puede decir, tú me dijiste que me ibas a devolver. Ok. Supongamos que es cierto, ¿no? Ese hecho. Hay dos temas a tener en cuenta. Cuando uno arrienda, tiene un fin de un beneficio económico y asegurarse una creencia mensual, en este caso, el contrato de cuánto era, 6 meses. Mm, No, yo te estoy diciendo, yo, por ejemplo, Rolando, alquílame una habitación por 6 meses. Lo que te estoy diciendo es que tú me dices, ok, para que esto sea aceptado, tú debes pagarme un mes y medio. Yo te pago la contraprestación. Entonces se logró esa formalización del contrato de arrendamiento. Tú me entregas el bien y yo te pago y tú claro, sabes
que voy a habitar por 6 meses y tú te vas a asegurar por 6 meses el pago de 500 soles. Sin embargo, yo primero, inquilino, incumplo el contrato al retirarme antes, ¿no? Incumplo el Ujú. contrato verbal. La otra parte, arrendador, dice, ok, acepto tu retiro, o sea, resuelvo el contrato de mutuo acuerdo, yo acepto que te retires, tú también, pero después te debo devolver la garantía, diremos, porque la mensualidad no, pues, porque ya no puedes crear un perjuicio. Es como que yo arriendo un espacio y sé que voy a recibir una creencia y para ello involucro gastos. Y de un momento a otro me cortas ese ingreso. Ok, yo tengo que invertir, uno, volver a pintar el espacio. Segundo, volver a publicitar el espacio. Tercero, mientras que saco otra vez cómo, de dónde recibo ingresos, o sea, hay un perjuicio para mí, ¿no? O sea, todo ese tema se evaluaría judicialmente en qué medida ese hecho contractual verbal existe una vulneración y un incumplimiento contractual, ¿no? Entonces, si bien es cierto, tú me dices, tú me dijiste de palabra que me ibas a devolver, también hay que tener en cuenta de que estás perjudicando a la otra parte. Entonces el juez ponderará en qué medida ese cumplimiento sería idóneo. Ahora, si vamos a la parte práctica, ¿sería pertinente, idóneo, ir a un juicio de 1 año, 2 años por 300 soles o 250 soles, pagando abogados, pagando aranceles, pagando el proceso? No, No claro, responde a uno, ¿no? no, No, claro, sería algo irrisorio, ¿no, doctor? desproporcional, Eh, desproporcional, ¿no? claro, Entonces, quizás desproporcional. lo idóneo es que la parte, el arrendador, el arrendatario, perdón, vaya y diga, mira, entiendo los gastos que tuviste, entiendo tal cosa, pero podemos llegar a un punto medio en donde podemos conciliar y me puedes devolver tanto, ¿no? Porque yo incumplí y tú también incumpliste. Entonces, tenemos un punto medio que sería lo más objetivo, ¿no? Creo que por ahí Así, podríamos ir. ¿Ah? claro, sí, doctor, sí lo entendí, Ujú. claro, exactamente, como usted indica, por supuesto que no tendría sustento, ¿no? Irnos judicialmente porque obviamente tiene que pagar tasas judiciales, ¿no? Abogado, todo un Claro, proceso por claro, un servicio. monto ínfimo, ¿no? Ujú, Ajá, sí, entonces puede llegar a ese punto de conciliación, ajá, ¿no? A menos que se pero, pruebe la mala fe de la otra parte, ¿no? Que ya sería por pero, temas de indemnización o por otro lado, lo cual no se aprueba en este caso, ¿no? Porque una parte, si bien sí quiso retirar porque de repente ya no tiene para alquilar, pensó tener un trabajo en determinada zona, por eso alquiló y de un momento a otro le cortaron el trabajo, oye, me retiro porque me sería imposible pagarte el siguiente mes, pero también entiende que la otra parte ha hecho una inversión y que también se había asegurado por determinado tiempo algo, ¿no? Entonces hay que buscar ahí, en esos temas, por ejemplo, la conversación o la conciliación es el punto adecuado para solucionar. exacto, sí, doctor, entiendo. Ah, eh, pero en este caso, doctor, Ujú, digamos, es un monto elevado, ¿no? Pero simplemente has llegado de acuerdo solamente verbalmente. ujú. Pero siempre a veces ocurre que la otra parte a veces incumple el acuerdo, ¿no? Claro, en Y este ya ahí, caso, ahí sí irnos a la vía legal, pero ujú. ahí tú sustentarías o probarías mediante escritos de WhatsApp, ¿no? ¿Cierto? No, claro, o Y sea, todos los medios probatorios que tengas que claro, prueben algo, preséntalos. Ahora bien, en- también puedes en la vía de la audiencia única del proceso solicitar la declaración de la parte, ¿no? En donde el juez hace un banco de preguntas y le pasa, porque aquí es un medio, una etapa probatoria, una etapa, en este caso ya no es por una etapa lata, ¿no? Porque vas a buscar cumplimiento contractual, ¿no? O incumplimiento en este caso. Entonces, donde el juez le hará preguntas, ¿es verdad que el señor te dijo otra cosa? ¿Es verdad que dijiste eso? Estás bajo juramento, no puedes mentir, ¿no? Entonces, y contrastado con los medios probatorios que tengas. Oye, mira, tú me escribiste por WhatsApp que me dijiste tal fecha, me vas a devolver y no cumpliste. Ah, tengo un medio probatorio objetivo en donde yo puedo probar
que te obligaste a devolverla y no lo hiciste, ¿no? Sí, Pero es un, sí, claro, doctor. claro, pero es un tema ya ajeno al cumplimiento del arrendamiento, sino por un tema de acreencia, en este caso por el pago realizado, ¿no? Exacto. Ajá. Sí, sí, doctor. Gracias por por Ujú. esclarecer mis dudas, doctor. Muy Ya. agradecido. Bueno, Gracias. cuídense, mis estimados, nos vemos la próxima semana. Un abrazo a cada uno de ustedes. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas Buenas noches, noches. doctor. Muchas gracias.